Bien, chicos, vamos a comenzar con el seminario. El día de hoy vamos a resolver problemas que tienen que ver con geometría del espacio y geometría analítica. La pregunta 1 nos dice que el área total de un cilindro es 25,12 y su generatriz el triple de su radio, de la base, y nos piden calcular el radio. Para este problema interesante de cilindro, lo que tenemos que hacer es recordar las fórmulas del cilindro. ¿Qué cosa es un cilindro? Es un sólido de revolución que se genera al girar un rectángulo sobre uno de sus lados, ¿no? Lo podemos encontrar en muchas cosas que nosotros tenemos en nuestros hogares, en la realidad, ¿no? Un tubo, por ejemplo, es un cilindro en el fondo. Bien, ¿qué elementos tiene el cilindro? Tiene 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Tenemos por aquí un radio, ¿de acuerdo? Tenemos radio, tenemos la altura y tenemos la generatriz, que para efectos del cilindro recto son iguales, ¿no? Pero si el cilindro fuera oblicuo, la altura y la generatriz serían diferentes. ¿Qué nos piden? El área, el radio, ¿no? Pero nosotros tenemos como dato el área total. Recordemos que el área total es el área lateral más 2 veces el área de la base. ¿Por qué? Lo que pasa es que el área total representa calcular todo. Es como si yo quisiera calcular o pintar todo el área de este sólido, ¿no? Entonces tengo que hacer la parte lateral, que sería esto, y el piso y el techo, que son las bases, que coinciden, ¿de acuerdo? Entonces, el área lateral por fórmula es 2πr por h, ¿no? O sea, la longitud de la circunferencia por la altura, que va a ser también la generatriz, ¿de acuerdo? Y más 2 veces el área de la base, que es un círculo, πr cuadrado. Ahora, esta fórmula tendremos que usar dentro de nuestro dato que nos dan, pero nos han dicho que la generatriz es el triple, por acá está, del radio. O sea, si el radio es r, la generatriz y la altura serán 3r. ¿De acuerdo? Entonces escribimos por aquí, esta es nuestra parte, nuestra fórmula, y por acá escribimos que el área total es, de acuerdo a esto, incluso aquí podríamos factorizarlo, ¿no? Para de una vez hacerlo directo, ¿no? Podemos factorizar 2πr, nos va a quedar h más r, para factorizarlo de frente. En nuestro ejemplo sería 2πr por, en vez del h, ahora vamos a poner 3r, ¿no? Y el otro era r, ¿no? Este dato es 25,12 y esto es igual a 2π por r y aquí es 4r. Entonces nos va a quedar 4 por 2 sería 8π, r por r sería r al cuadrado, ¿no? Y nos queda de este modo. Entonces quizás el alumno se asuste y dice, no hay clave, profe, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que este ejercicio está suponiendo que el valor de pi debe ser 3,14. Normalmente cuando vemos dos decimales, entonces suponemos que aplica esto. Entonces si el pi vale 3,14 y lo voy a multiplicar por 8, al resultado que obtendré me va a salir justamente 25,12. Por r al cuadrado es igual a 25,12, ¿no? Entonces, simplificando, 25,12 nos quedará 1 es igual a r al cuadrado. Entonces, tenemos nuestra respuesta que el radio va a ser ¿cuánto? Va a ser 1. Y la clave para este ejercicio sería la clave A. De este modo resolvemos el primer ejercicio. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a borrar primero. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bien, pregunta 2. Pregunta de
de pirámide, ¿no? Nos dicen una pirámide cuadrangular, su diagonal de la base es 4 y la altura es el doble de la base. Primero tenemos que dibujar una pirámide, dice cuadrangular, ¿no? Que nos habla de cuadrangular significa que tenemos que dibujar como base un cuadrado, ¿no? Pero como está en 3D, entonces tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿no? Vamos a intentar hacer un gráfico más o menos así. Y por acá, lo vamos a dibujar un poquito más abajo. Vamos a llevar a toda esta expresión un poquito más abajo para poder hacerlo el gráfico y las fórmulas, ¿no? Aquí vamos a necesitar la altura y por eso primero trazamos las diagonales. Trazamos las diagonales para poder dibujar la altura. Entonces la altura es perpendicular a la base. El examen siempre te va a venir con un problema en donde la altura de la pirámide tiene que ser perpendicular a la base. Entonces trazamos por acá, trazamos aquí, trazamos acá y trazamos por acá. Ya, esta es nuestra pirámide. Te hace recordar, por ejemplo, las pirámides de Egipto, ¿no? Son figuras o sólidos geométricos, ¿no? Que están en 3 dimensiones, que su característica es que los elementos que tú logras visualizar ahí son figuras geométricas. En este caso, por ejemplo, tenemos triángulos y la base es un cuadrado. ¿Qué dato tenemos? Nos dice que la diagonal de la base, como la base es un cuadrado, podríamos nosotros dibujar aparte la base. Supongamos que dibujamos por acá la base, aquí. Vamos a dibujar la base, ahí está. Y su diagonal dice, o sea, la diagonal se está refiriendo, conocemos, ¿no? ¿Qué es esta parte de acá? ¿Cuánto nos dice que vale esa diagonal? Como dato ya, del ejercicio, dice que vale 4, ¿no? Esto vale 4. Y que la altura es el doble del lado de la base. Entonces, si nosotros le ponemos al lado de la base L, este es el H, nos dicen, lo vamos a poner como aquí como dato, que el H es 2 veces el L. Acuérdate que aquí es L y L. Pero a nosotros nos están pidiendo el volumen de esta figura. Por eso es que nosotros preguntamos cómo se calcula el volumen de una pirámide. Es 1/3 el área de la base. Como es un cuadrado, sería el lado al cuadrado por la altura que sería h. ¿De acuerdo? De este modo. Entonces, ¿qué nos hace falta encontrar? El h y el l. Pero como el h depende del l, en realidad necesitamos encontrar el l. Y de acá tenemos el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿O no? Como es un cuadrado, podemos decir L cuadrado más L cuadrado, ¿no? Igual 4 al cuadrado. De esto tenemos 2L al cuadrado igual 16 L al cuadrado igual 8, ¿no? Justamente vamos a necesitar L cuadrado, pero también vamos a necesitar el L por el H. Entonces, ya sabemos que L cuadrado es 8, pero al sacar raíz cuadrada nos va a quedar raíz de 8. Y tú sabes que raíz de 8 es 2 raíz de 2, ¿no? Ya, y ya tenemos todos los datos, porque en realidad la altura valdría el doble del L, o sea, 4 raíz de 2. Y ahora puedo reemplazar mi fórmula y calcular, ¿no? El volumen sería, entonces, 1/3 L cuadrado, ya está aquí que es 8, por 8, por H. Y H vale 4 raíz de 2. Entonces la respuesta debería quedarnos 32/3 raíz de 2. Y nuevamente el alumno dice, pero no hay clave, ¿o qué pasó? No. Como está en decimales, se sugiere entender que a la hora que han hecho el examen, suponen que el valor del raíz de 2 por calculadora es 1,41. Entonces, este dato de acá tenemos que reemplazarlo, ¿no? Entonces, al multiplicar 32/3
por raíz de 2, que va a valer 1,42, obtendremos como respuesta 15,04, ¿no? Llegando así con la respuesta de este ejercicio, que sería la alternativa D, ¿no? Y con esto llegamos a la pregunta 2, a la solución y a la clave, ¿no? Si te das cuenta, son muy elementales los cálculos, porque lo que necesitamos para dominar geometría del espacio es dominar áreas y dominar un poquito de la geometría plana. Por eso es que para llegar a este tema nosotros tenemos que ser conscientes que el cálculo de las áreas son lo que se necesita. Bien, pasamos ahora a la pregunta 3. La pregunta 3 dice, es una pregunta muy interesante, muy instructiva también. Nos dice: la generatriz de un cono es 10 y que al desarrollar su superficie lateral resulta un sector circular de 216 grados de ángulo central. Nos piden el volumen del cono. Aquí tenemos otra figura que se llama cono, ¿de acuerdo? Su forma, yo sé que en algún momento ustedes lo habrán visto. Por ejemplo, en los embudos se tiene mucho el uso de las figuras que tienen forma de cono, ¿no? Algunas cornetitas también que usan para ir al fútbol, etcétera, son de esta forma de cono, ¿no? También es un sólido de revolución y tiene 3 elementos, así como el cilindro, ¿no? Se parecen mucho en realidad, ¿no? El primer elemento es el radio, está acá. ¿De acuerdo? El radio. Esta línea de acá se llama la generatriz. Y la que falta es la que nosotros ya hemos mencionado y que siempre va a haber en cada figura en geometría del espacio, la correspondiente altura, ¿no? Es indispensable manejar la altura. Ahí. Muy bien, entonces con esto tenemos ya los elementos, pero ¿qué buscamos? El volumen. El volumen, ¿cómo encuentro el volumen de un cono? El volumen de un cono es 1/3 pi r al cuadrado por h. O sea, ¿qué está pasando? Que el volumen de un cono es 1/3 el área de la base, que sería el área de un círculo pi r cuadrado por su altura. No nos piden usar la generatriz en la fórmula, pero nos están dando, ¿no? Nos decían que la generatriz es 10. Entonces el alumno dice, pero esto va a valer 10. Ponemos por acá 10 de generatriz. Y dice, pero nos van a dar como dato la generatriz 10. ¿Para qué necesito si yo necesito calcular el volumen usando el radio y la altura? Lo que pasa es que este triángulo, como te darás cuenta, es un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces acá tenemos que aplicar que Pitágoras, pues. Lo que tenemos que aplicar es Pitágoras. Ya, pero hay un detalle interesante acá que nos dan. Nos dice que al desarrollar su superficie lateral, se resulta un sector circular de ángulo 216. O sea, si yo le hago un corte al cono, por ejemplo, desde esta parte hago un corte y extiendo el cono, lo que se obtiene es más o menos, vamos a intentar hacer un gráfico y de ahí nos vamos a guiar de lo que pase, ¿ya? Lo que sucede es que al cortar aquí y extenderlo, se genera un sector. Vamos a suponer que es así más o menos. ¿De acuerdo? Aquí va a ser un poco difícil hacer el gráfico del arco. Más o menos ahí. Vamos a suponer que es así. Acá está el ángulo θ que se genera. ¿De acuerdo? Ahora tú te preguntarás, ¿qué elementos hay? ¿Quién es este? En realidad es el segmento de acá, ¿no? La generatriz que nos dan. Acá también sería la generatriz. ¿Y qué representa esta longitud? Representa todo el recorrido de la circunferencia. O sea, aquí es la longitud de la circunferencia. Lo vamos a poner directamente ya que es 2πr, ¿no? Porque esa es la longitud de la circunferencia. Ahora, si tú has llevado el tema de sector circular, recordarás que el sector circular tienes ángulo, pero ¿qué más tienes?
Si te acuerdas, tienes radio, que este está haciendo el papel de radio acá. Acá también hace el papel de radio. Y este hace el papel de longitud. Y tú sabías que la longitud era igual a θ por r, ¿no? La longitud. En trigonometría llevas esto, ¿no? Que la longitud de un sector es equivalente al ángulo en radianes por el radio. Pero el problema aquí es que el ángulo tiene que estar en radianes, ¿no? Si no está en radianes, entonces no podemos aplicar esta fórmula. ¿Qué hacemos entonces aquí? Reemplacemos con... La longitud para nosotros es 2πr. El ángulo nos han dado, dice, 216. Entonces tendríamos que decir 216 entre 360 es igual al ángulo en radianes, θ, entre 2π, ¿no? Esa es la conversión de sexagesimales a radianes. Entonces, si tú despejas θ por acá, te quedaría 216 sobre 360 por 2π. ¿Ya? Lo vamos a hacer en un recuadro para tenerlo aparte acá calculado. ¿De acuerdo? Ahí. Entonces tenemos que reemplazar en nuestro dato, o sea aquí, el θ ahora vale 216 sobre 360 por 2π. Y el radio era, ¿cuánto era el radio? La generatriz, ¿no? Y acá, ¿qué podemos hacer? Simplificar. ¿Quién simplificamos? 2π se va. Podemos también sacar mitad, mitad, tercia, tercia, ¿no? A ver, si hacemos la simplificación, nos va a quedar, arriba nos va a quedar 3, y abajo te va a quedar 5, ¿no? Estamos sacando, en realidad, 72ava, ¿no? Y el G, ¿cuánto valía el G? El G valía, si te das cuenta, el R estamos acá queriendo calcular, nos queda 3 quintos, y el G de dato valía ¿cuánto? 10, ¿no? Acá lo tenemos. 10. Entonces podemos simplificar aquí. Simplificamos quinta 1, quinta 2, y nos sale que el radio vale ¿cuánto? Vale 6. Entonces podemos poner aquí nuestro dato, el radio es 6. Y como tenemos este gráfico que tenemos que usar Pitágoras, si te pones a pensar, tenemos 2 elementos ya calculados, nos falta el último, ¿no? Porque justamente el que nos hace falta lo necesitamos para la respuesta, ¿no? A ver, te pregunto acá. El radio que está aquí es 6. La generatriz, que es la de aquí, es 10. Es fácil notar que la altura que nos falta, ¿cuánto va a valer esta altura? Pitagórico, ¿no? Es 3, 4 y 5, entonces la altura va a ser ¿cuánto? 8. Tendríamos que ser Pitágoras, ¿no? 6, 8 y 10. Entonces tendríamos la respuesta ya, pues, porque si nosotros sabemos que el h es 8, aplicando Pitágoras, que tú ya lo dominas, entonces el volumen, como decía aquí, es 1/3 pi r cuadrado por h, o sea, 1/3 pi, el radio vale 6 al cuadrado, y el h es 8, ¿no? Sería 36 entre 3, 12 por 8 sería 96 pi. Y tendríamos como respuesta la alternativa E. Con eso encontramos la clave de este interesante ejercicio. Si bien es cierto, a veces nos complica las cosas cuando nos dicen, por ejemplo, se desarrolla, ¿no? Significa que se tiene que hacer un corte y expandir. Siempre se aconseja tener una figura dibujada en vivo para ver cómo se genera el desarrollo. Pero ya algunos libros tienen ya la teoría de explicar que cuando tú cortas un cono, se genera un sector circular, ¿no? Si quieres hacer la prueba, hazte un cono con un papel, haces el corte y te vas a dar cuenta que lo que se genera es un sector circular. Bien, pasamos ahora a la siguiente pregunta, a la pregunta 4. Una pregunta muy interesante sobre tronco de cono.
En la anterior hablamos de cono, ¿no? ¿Qué es un tronco de cono? Un tronco de cono es el resultado de cortar una parte del cono, ¿no? Cuando tú cortas con un plano paralelo a un cono, a una de las bases, a la base del cono, vas a obtener un tronco de cono. Vamos a hacer el dibujo para que más o menos me entiendas, ¿ya? El tronco de cono está formado por dos bases circulares, ¿de acuerdo? Más o menos así. Lo que pasa es que el cono se supone que era así, ¿no? Entonces cuando yo corto a esta altura, se genera un tronco de cono. Es como esos baldecitos que tú llevas a la playa para construir tus castillos, más o menos eso, ¿no? Ok, tenemos elementos acá que conocer, un radio, otro radio, ¿de acuerdo? También tenemos alturas. ¿No? Ponemos aquí, escribimos. Tenemos el primer radio, que sería este. El segundo radio es el de acá. Esta es la altura y esta es su generatriz. ¿Ya? ¿Qué más? Queremos calcular, que dice aquí, calcule el volumen, ¿no? Ya, entonces el volumen por fórmula es altura sobre 3. Recuerda que como proviene de un cono, el cono siempre era el área por la altura entre 3, ¿no? La entre 3 siempre sigue, la altura también, el pi está afuera, y como factora aquí sería r cuadrado más r cuadrado más r por r. ¿Ya? ¿Qué tenemos de datos? Nos dicen que un radio es 90, el otro radio es 40, y que la generatriz es igual a la suma de ellos, que sería 130. O sea, ¿qué me falta? A mí me está faltando la altura. La pregunta es, ¿necesito? Sí, necesito la altura para calcular el volumen. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo analizo el dibujo, o sea, refiriéndome exactamente a este gráfico, ¿de acuerdo? A este gráfico, yo puedo notar que en este gráfico de acá tengo un trapecio rectángulo. ¿Por qué? Porque aquí es 90 y acá también, ¿no? Ya. ¿Y qué puedo hacer con él? Puedo trazar una línea. Puedo trazar acá una línea y generar un triángulo rectángulo. ¿Te puedes dar cuenta? ¿Lo puedes notar acá el triángulo rectángulo? Claro, porque acá es 90, 90, ¿no? Entonces el triángulo en cuestión sería el de acá. Acá sigue siendo la altura, ¿ya? Vamos a borrar por acá, para que se note bien. Acá sigue siendo la altura. Y aquí, ¿qué sería esta partecita? Sería R menos R. Y ese sería nuestro triángulo en cuestión a trabajar, refiriéndonos a este. Bueno, claro, porque, ¿por qué R menos R, profesor? Porque este lado de acá, como son iguales, al ser un rectángulo, esta parte mide R, ¿sí o no? Entonces, R más R menos R me va a dar R. Entonces, puedo dibujar aquí aparte mi triángulo formado ahora, en el cual yo tengo que dedicarme a encontrar la altura que me falta, porque los demás ya lo tengo. Entonces, aquí es H. Acá tenía la generatriz que es 130. Y aquí supuestamente es la diferencia de los dos. Si es 90 y 40, entonces acá debe ser 50, ¿no? ¿Qué se supone que tengo que aplicar? Pitágoras, que sería h al cuadrado más 50 al cuadrado, igual 130 al cuadrado. Y después de hacer los cálculos, yo sé que te vas a dar cuenta que te va a salir 120. ¿Por qué? Porque si nos olvidamos de los ceros tenemos 5 y 13, ¿no? ¿Qué triángulo tenía cateto, hipotenusa, 5 y 13? El triángulo 5, 12 y 13, ¿no? Hay algunos triángulos, rectángulos, que tienen lados enteros y que son muy útiles y se manejan bastante. Por lo tanto, hay que más o menos saberlos o conocerlos, ¿de acuerdo? Entonces, al final, para calcular lo pedido, sería volumen es igual a H, ahora ya sé que es 120,
entre 3 por pi. Multiplicamos, el primero es 90 al cuadrado más 40 al cuadrado más 90 por 40. Y al hacer el cálculo obtendremos el volumen. Ahora, si por ejemplo, en el caso del examen, ¿no? Imagínate que estás en el examen y querías dar la respuesta. Creo que la respuesta está clara, ¿no? Que va a ser la D. ¿Por qué? ¿Por qué me va a salir 5, 3, 2, 0 y 2 ceros más, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque en realidad acá hay un 0 y estos de acá también tienen 0 y el de acá también. Entonces, la multiplicación arrastra 0, ¿no? Entonces es claro que la respuesta era evidente o obvia, ¿no? Muy bien, pasamos ahora a la siguiente pregunta. Esta pregunta es una pregunta muy elemental, muy bonita. Lo que necesitábamos conocer es la fórmula de volumen de tronco, de cono. Bien, pasamos a la pregunta 5 ahora. La pregunta 5 nos habla, a ver, el radio de la base de un cilindro recto circunscrito a una esfera es 3, dice. Ya, la diferencia de volúmenes. Acá hay un detalle interesante que tenemos que resaltar, ¿no? Tenemos dos elementos, el cilindro que ya lo conocemos y también la esfera. ¿Qué es una esfera? Bueno, creo que todos conocemos una pelota de fútbol, por ejemplo, o cualquier pelota de vóley, básquet, lo que sea. Sabemos que eso es una esfera, ¿no? Es un sólido que gira, ¿de acuerdo? Más o menos así. Ahora, nos hablan de un cilindro circunscrito. Aquí yo quiero que aprendas dos cositas, ¿no? Hay dos palabras importantes, la palabra inscrito y la palabra circunscrito. ¿Cómo los diferencio? Es fácil. La palabra inscrito por el comienzo de la palabra que dice in, ya representa que está dentro. Entonces, en geometría, si dice circunscrito, circuns, significa fuera, ¿no? Quiere decir que el cilindro va a estar afuera de la esfera, ¿ya? Va a estar afuera de la esfera. Entonces, si va a estar afuera de la esfera, lo podemos dibujar de esta manera, ¿no? Por acá. ¿Ya? El otro lado del cilindro por acá de la generatriz. Nos faltarían las bases, que son círculos, que estarían más o menos dibujados aquí. Y más o menos el otro estaría así. Ahí está. ¿Ya? Ahora, nos piden la diferencia de volúmenes. Aquí hay otra cosa que tenemos que rescatar antes de calcular. Esta línea de acá es el radio de la esfera y toda esta línea de acá es la altura del cilindro. Aquí es R, pero de aquí hacia arriba también es de la esfera R y de aquí hacia abajo es R. Quiere decir que cuando yo tengo este gráfico, la altura del cilindro es 2R. Muy bien, el volumen de una esfera, para darlo a conocer, es 4 tercios pi r al cubo. Así se calcula. Y el volumen de un cilindro, creo que no lo dimos, o sí, creo en el ejercicio número 1. No sabíamos, ¿no? Entonces, el volumen es el área de la base, que sería pi r cuadrado por h. Ok, nos están pidiendo la diferencia de los volúmenes. Vamos a calcular cada uno, ¿ya? Por acá, volumen de la esfera primero, que sería 4 tercios pi. Nos está faltando el radio, ¿no? El radio. ¿Cuánto vale el radio para nosotros? Acá lo voy a poner R minúsculo, para que no se confundan, porque después el alumno dice, pero ¿por qué puso R minúsculo y R mayúsculo? En realidad es lo mismo, ¿no? El radio refiriendo. Ya, ahora sí. Pues nos dicen que el radio de la esfera es 3, dice. O sea, el R conocido acá ya es 3. Entonces, si el R es 3, la altura es 6, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces podemos poner acá 3 al cubo. Entonces aquí es 27 entre 3 es 9 y por 4 sería 36 pi. Ahora el volumen del cilindro
es pi el radio, que es 3 al cuadrado, por 6, ¿no? 9 por 6 sería 54. Y entonces la diferencia sería restar 54 menos 36, obteniendo de esta forma 18pi. Acá queda claro algo, ¿no? Es obvio y es evidente que el cilindro, al estar circunscrito, va a tener más volumen que la esfera. Por lo tanto, era evidente restar cilindro menos esfera. ¿De acuerdo? Y bueno, esto sería el ejercicio 5, como te das cuenta, de nivel sencillo, siempre y cuando recordamos las fórmulas, ¿no? Ahora sí pasamos a la siguiente pregunta, a la pregunta número 6, concerniente a qué será, a ver, no sabemos. Un cilindro inscrito, mira, justo tenemos la palabrita que habíamos mencionado justo en la pregunta anterior, ¿no? Inscrito. Un cilindro inscrito en un prisma recto cuyas bases son triángulos rectángulos de catetos 3, 4 y arista lateral 6, el volumen del cilindro. Esta pregunta, en esencia, se ve un poco difícil, pero es solamente entender el gráfico, ¿de acuerdo? No hemos hablado de prisma, pero aquí lo que nos están pidiendo es el volumen del cilindro, ¿no? Recuerda que el volumen del cilindro, vamos a ponerlo por acá, el volumen del cilindro, ya por tercera vez lo estamos mencionando, es pi r cuadrado por h. ¿Cómo es el gráfico? Me preguntarás, ¿no? Nos dicen que el cilindro está dentro de el prisma. Entonces vamos a dibujar primero el cilindro. Suponer que tenemos aquí el cilindro. Trazamos sus generatrices. Trazamos acá las generatrices. Y luego dibujamos por acá la base. Ahora vamos a dibujar el prisma con otro color. Dice que sus bases son triángulos, entonces más o menos acá un triángulo, no me va a quedar muy bien. Este es el otro triángulo y el último debe estar más o menos ahí, ¿no? Y vamos a intentar arreglarlo un poquito aquí. Ahí más o menos, ¿de acuerdo? Y lo mismo que acabo de dibujar, tengo que hacer en la parte inferior, entonces tendría que dibujar otro aquí. A ver, ahí. El otro triángulo acá. Más o menos así. Y el último que tiene que unirlos, ¿no? Que va a ser así. Acuérdate que todo lo que es de rojo va a ser lo que es el prisma. Ya, ahora le dibujamos las aristas laterales, que serían estas, esta de aquí, y la que está hacia atrás, ¿no? La que está hacia atrás lo podemos dibujar de forma punteada, de esta forma, de esta manera. Ya, entonces aquí lo que hacemos es lo siguiente. ¿Qué datos nos dan? Nos están diciendo que aquí es triángulo rectángulo 90. Sus catetos son 3 y 4, o sea, acá es 3 y aquí es 4. Y la arista lateral es 6. Te puedes dar cuenta, yo quiero que te des cuenta que la altura del cilindro va a ser 6, ¿no? Esta también va a ser su altura, porque al estar inscrito significa que las alturas son iguales. Entonces ya tengo el dato de la altura, ya sé que h es 6. ¿Qué me falta? Me falta el radio, pues, que está ahí. Ahora, como tengo el dibujo aquí, yo me puedo dar cuenta que es un problema de geometría elemental, ¿no? Tengo la base, es un círculo. La voy a dibujar más acá. Es un círculo. Y está contenido en un triángulo rectángulo, ¿no? De esta manera. Más o menos así, ¿no? Ya, este acá lo vamos a estirar un poquito para que coincida ahí. Ya. Entonces, como es triángulo rectángulo, sabemos que de dato que esto es 3 y 4, ¿no? Y acá es 5.
Entonces, nosotros queremos calcular, date cuenta, queremos calcular el radio. ¿Qué fórmula vamos a utilizar para calcular el radio? ¿Qué fórmula vamos a utilizar? La famosa fórmula de Poncelet. ¿Qué decía Poncelet? Poncelet nos afirmaba que la suma de los catetos, 3 más 4, es igual a la hipotenusa más 2 veces el radio, ¿no? Es un teorema que se utiliza bastante y yo aconsejo que cada vez que tengan que relacionar circunferencia con triángulo rectángulo, de adición a lo que estés trabajando, procura calcular el radio, ¿no? Si tú resuelves, aquí vas a obtener que el radio vale ¿cuánto? El radio te va a salir 1, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos todos los datos, porque tenemos que la altura es 6 y el radio es 1. O sea, aquí sería pi, el radio vale 1 al cuadrado y 6, ¿no? Entonces, el volumen del cilindro pedido sería simplemente 6pi. Y la respuesta sería la alternativa E. Entonces, aquí lo que se requiere, aparte de conocer lo que es inscrito, como nos decía la figura, o el texto, mejor dicho, nos estaban hablando de inscrito, nos hablaban también de cilindro y de prisma, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 7, que es una pregunta ya de geometría analítica, porque este seminario se quiere explicar lo que es geometría del espacio y también geometría analítica, ¿no? La diferencia de la geometría analítica, chicos, es que la geometría analítica nace como una necesidad de juntar el álgebra con la geometría, o intentar geometrizar, o mejor dicho, intentar algebraizar la geometría. Es un poco difícil decirlo, ¿no? O sea, hacerlo a la geometría algebraica que se vuelva. Yo no quiero usar teoremas, no quiero hacer gráficos, quiero usar ecuaciones para resolver los problemas, ¿no? Y aquí nos dicen una vez, el área de un triángulo cuyos vértices son los puntos de las coordenadas indicados ahí. Y nos piden calcular el área. Si nos dieran este problema de forma de geometría normal, necesitaríamos conocer los lados y aplicar la fórmula de Herón. Pero aquí solamente nos dan los puntos, ¿no? Entonces, el área, lo voy a escribir de frente porque cuando nos dan un triángulo, no hay necesidad de hacer el gráfico. O sea, como es una pregunta de examen, recuerda que tienes que simplemente calcularlo. El área es, aquí son dos barritas. Primero le voy a poner los datos. Se debe poner el x1, y1, x2, y2, x3, y3. Y repites con x1, y1. Y se hace una barrita que en realidad representa al valor absoluto, ¿no? Algunos lo confunden, esta rayita, piensan que es determinante, pero en realidad es valor absoluto. ¿Con qué objeto hacen esto? Porque van a multiplicar estos de acá. Vamos a hacerlo con otro. Vas a multiplicar x1 con y2 y te va a salir un valor numérico, x2 con y3, un valor numérico, x3, y1, un valor numérico, y cada uno de estos resultados que obtengas los tienes que sumar, y el resultado de esta suma le llamas m. Del mismo modo lo haces y1, x2, y2, x3, y y3, x1, y a cada uno de estos resultados los sumas y obtienes un valor n. Entonces, el área al final se calcula como 1/2 la diferencia en valor absoluto de m menos n, ¿no? En ese sentido. Entonces, es lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Entonces, ponemos como primer dato menos 8 menos 2. El segundo punto es menos 4 menos 6. El otro es menos 1 menos 1, 5. Y tenemos que repetir el primero, que sería
menos 8 y menos 2. Lo pongo con otro color para que sepas que estoy repitiendo el primer punto, ¿ya? Aquí lo que tenemos que hacer es poner el valor absoluto, ¿de acuerdo? Acá quizás para que no haya malas interpretaciones de que está mal hecho, lo podemos poner aquí la parte y acá darle un medio, ¿no? En realidad lo que queríamos era calcular esto, ¿no? O mejor esto lo borro ahí. Entonces, para entender que el área es un medio de esta diferencia. Queremos calcular esto y luego el área será un medio de m menos n, ¿ya? Bien, vamos a hacer la multiplicación a ver qué obtenemos. Por acá, ¿cuánto nos daría esta parte? Nos daría 48, ¿de acuerdo? Esta parte nos sale menos 20. Y esta parte nos está saliendo 2, ¿no? Y tenemos que sumar, dice, ¿no? Sumando, el m sería igual, bueno, 48 y 2 son 50, menos 20 sería 30, ¿no? 30 por acá. Ahora vamos a hacer el otro, sería por acá, sería 8 positivo, 6 positivo, y acá nos sale menos 40, ¿no? Entonces aquí el resultado que vamos a obtener sería 14 menos 40 sería menos 26, ¿verdad? Ahora sí podemos reemplazar nada más, ¿no? El área sería entonces un medio, el m es 30, menos 26, esto nos sale un medio, y acá es 56, y la mitad de 56 es 28. Recuerda que el valor absoluto de un número positivo es lo mismo. Entonces tendríamos la alternativa aquí, la alternativa A. ¿De acuerdo? Ok, entonces ahora pasamos a la siguiente pregunta. Date cuenta, es una pregunta de introducción a la geometría analítica, donde yo calculo el área de un polígono. En general, cuando son más puntos, hay un criterio que se tiene que considerar de horario o antihorario. ¿De acuerdo? Ok, pasamos ahora a la 8, a ver qué obtenemos en la 8. Borramos por aquí todo nuestro trabajito, como ya sabemos cuánto sale, y avanzamos a la siguiente. Pregunta número 8. Los puntos 3 menos 4p y q, a, b son simétricos con respecto a la recta x más y igual a 0. La distancia entre ellos puntos, dice, ¿no? ¿Qué tenemos que dibujar? Primero una recta. Esta recta x más y igual a 0 es una recta que está dibujada con esta inclinación, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Tenemos ahora que ubicar los puntos. ¿Qué puntos tenemos que dibujar? El punto P, que es menos 3, 4, vamos a suponer que está por acá. ¿De acuerdo? El punto P, 3 menos 4. Y el simétrico a él es el que está justamente a la misma distancia y de forma perpendicular. Es como que es el reflejo, ¿no? Acá, mira, a ver. Aquí está el punto Q. Acuérdate que la recta es x más y igual a 0. Este punto está a la misma distancia, quiere decir que este con este son iguales. Vamos a ponerle d si quieres, ahí ve. ¿Ya? ¿Qué nos piden calcular? La distancia de ellos dos, o sea, nosotros queremos calcular 2d. Eso buscamos, pero queremos saber qué es d. D es la distancia de este punto a la recta. ¿Cómo se calculaba la distancia de un punto a una recta? Era en valor absoluto. La recta, vamos a suponer que la recta es ax más by más c igual a 0. Y el punto a trabajar que sea x sub 0 y y sub 0, ¿ya? Entonces sería a por x sub 0 más b por y sub 0, ¿no? Más c en valor absoluto. Abajo tenemos como denominador una raíz cuadrada, ¿no? Una raíz cuadrada
de a cuadrado y b cuadrado, ¿no? De esa forma. Esa es la manera de calcular la distancia de un punto a una recta. Lo vamos a resaltar con un recuadro para tenerlo en mente. Ahí mira. Ok. Ahora vamos a proceder a hacer el cálculo de D. El cálculo de D sería, para nuestro caso, el valor absoluto. El A es este que acompaña, sería 1, y el B también es 1, mira, entonces sería 1. Ahora el X sub 0 es el de acá. El Y sub 0 es el de acá, o sea, sería 1 por 3, más el otro, el B sería 1 también de acá, por Y sub 0 que es menos 4. El C de 0 ya me lo voy a poner entre la raíz cuadrada de A y B, ¿no? ¿De acuerdo? La raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Acuérdate que aquí el A es 1 y el B es 1. ¿Qué nos sale arriba? A ver, si te das cuenta es 3 menos 4, nos va a salir menos 1 en valor absoluto y abajo te sale raíz de 2. Entonces el D sería, el valor absoluto de menos 1 es 1 y te va a quedar de esta forma. Lo que voy a hacer ahora es racionalizar, ¿no? Para mayor facilidad racionalizo. ¿Y qué obtendría? Si racionalizo obtendría aquí raíz de 2 sobre 2, ¿no? Y este 2 pasa a multiplicar y me quedaría 2D igual raíz de 2. Y eso es justamente lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces la alternativa de esta preguntita sería la B. Y de este modo encontraríamos la clave para la pregunta 8. Ok, ahora pasamos a la 9. Vamos a pasar a la 9. A ver. Es una preguntita también muy interesante. ¿Por qué? Porque esta pregunta ha venido en el examen, es muy recurrente. Siempre vienen los exámenes de admisión y es necesario conocerla más o menos, ¿no? Saber cómo funciona, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nos están diciendo que calculemos la ecuación de la recta tangente a esa circunferencia en un punto. ¿Cuáles son las dudas? Primero, yo voy a dibujar una circunferencia. Aquí, por ejemplo. Nos hablan de una recta tangente. Entonces tenemos una recta tangente. Voy a suponer que es por acá. El detalle de la recta tangente es que puede pasar por el punto de la circunferencia, ¿no? La idea es, si el punto que nos están dando, ¿a qué me estoy refiriendo? A este punto, si este punto es justamente el que cae acá. O sea, la pregunta será, el punto primero está acá en 5,1. Si es así, hay una forma de calcular, ¿de acuerdo? Lo vamos a poner ahí. En el caso de que sea así, mírenme, la ecuación normal de una circunferencia es x menos h, ¿no? Al cuadrado, más y menos k al cuadrado, igual radio al cuadrado. Ahora, si el punto pertenece a la circunferencia, es decir, el x sub 0 y y sub 0, ¿cómo se calcula la ecuación? Es muy fácil la ecuación de la recta tangente. Para la ecuación de la recta tangente voy a descomponer este cuadrado de esta manera. X menos h menos x menos h, y acá y menos k con y menos k, igual r cuadrado. Pero este x ahora se va a volver x sub 0 y este y se va a volver y sub 0. Y así tendría la ecuación. Ahora, mi ecuación no está de esta forma. Tengo que arreglarla, ¿no? Entonces tenemos que llevar a arreglar, ¿no? Tenemos por acá x al cuadrado más y cuadrado menos 4x más 6y menos 12 igual a 0, ¿no? Acá se juntó aquí. A ver, sería menos 12 igual a 0. ¿Qué hacemos para arreglar? Te voy a dar un dato simple y rápido nada más, ¿ya? Lo voy a juntar primero las x.
y las y por su cuenta, ¿no? Ahí ven. Y el 12 lo voy a mandar al otro lado. El dibujo lo voy a llevar un poquito más abajo. A ver, vamos a ver si lo podemos llevar todo el dibujo. Ya. Y acá lo vamos a poner lo que nos ha faltado, que sería el y. Igual a 12, ¿no? Entonces, para completar cuadrados, ¿qué se hace? Se escribe x menos, sácale la mitad, 2. Cierras cuadrado de frente sin miedo. Acá también y, sácale la mitad, 3 al cuadrado sin miedo, 12. Y acá le vas a hacer un agregado para que tenga sentido. No tengas miedo de decir, pero está bien. No, lo que pasa es que este 2, elévalo al cuadrado, le pones acá, sería 4. Este 3, elevado al cuadrado y lo pones acá, sería 9, ¿no? ¿Cómo estaría quedando? Estaría quedando entonces al final x menos 2, ¿de acuerdo? Al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual 25, ¿no? ¿Qué sería 5 al cuadrado? Entonces nuestra duda aquí es si ese punto pertenece o no a la circunferencia. En el caso de que pertenezca, usamos esta fórmula que acabamos de escribir. Entonces, si reemplazamos, a ver, vamos a hacer la prueba. Vamos a reemplazar a ver qué pasa. Si el x es 5 acá y el y es 1, porque si nos dan el punto 5, 1, acá sería 3, ¿sí o no? 3 al cuadrado es 9. Y 1 más 3, 4 al cuadrado es 16. Y la suma es 25. Quiere decir entonces que sí, ese punto sí pertenece a la circunferencia. Entonces sí podemos utilizar esto. Entonces, ya que sabemos que pertenece, lo vamos a borrar y lo vamos a reemplazar, ¿no? ¿Cómo así? Ya como ya expliqué cómo es la descomposición, acá lo podemos hacer directamente, ¿no? Ya con este color. Ponemos de frente la ecuación de la recta tangente sería x menos 2. El otro sería x menos 2, ¿sí o no? Pero en vez de este x es el x sub 0 que sería 5. Entonces ya no le pongo x, sino debería ponerle 5, muy bien. Y el otro sería y más 3, y en vez de ponerle aquí y más 3, pero igual lo voy a poner porque lo voy a borrar, en vez de ponerle este y, yo le estoy poniendo el 1, ¿no? Entonces aquí sería 1 más 3, igual ¿cuánto? 25. Y acá solamente me va a quedar operar, o sea, x menos 2, aquí es 3, el otro es y más 3, este de aquí es 4, esto es 25, el LT, 3x menos 6 más 4y más 12 igual 25, ¿no? Entonces LT sería 3x más 4y. A ver, tendríamos aquí 6 y el pasar viene a restar haciendo menos 19, ¿no? Igual a 0. ¿Cuál sería la clave entonces? La alternativa B. ¿De acuerdo? Es una pregunta muy interesante porque en esencia la manera de cómo trabajar las ecuaciones de las rectas tangentes son diferentes. Entonces aquí nosotros estamos encontrando una manera muy simple. ¿De acuerdo? Bien, lo voy a, aquí antes de borrarlo, quiero que para que tú le tomes un pantallazo, recuerdes esto, ¿no? Para que nunca te olvides. Porque esta pregunta es muy recurrente en un examen de admisión. Incluso cuando llegas a la universidad también sucede que logras analizar esto con más detalle e inclusive demuestras esto con derivadas, ¿de acuerdo? Entonces, es necesario conocerlo desde ahora. Vas a ingresar a la universidad, va a ser cachimbo y lo vas a llevar, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a pasar con la última preguntita de este seminario espectacular. Te olvidas seguir a la página. Recuerda que estas son nuestras clases para que tú aprendas un poquito sobre eso, ¿no? Para esta pregunta es necesario empezar haciendo los gráficos, ¿de acuerdo?
los gráficos. Tenemos por acá el primer eje y el segundo eje. ¿Ya? ¿Qué nos dicen? La ecuación de la parábola de eje horizontal con foco en menos 2, 3 y vértice sobre la recta. O sea, nos dan unas, después de tener esto, nos dan una recta también. Vamos a dibujar la recta así con este color de esta manera. Si tú conoces un poquito de ecuación de la recta, sabrás que la recta que nos presentan, que es 5x menos 2y menos 4 igual a 0, tiene esta inclinación ya que su pendiente es positiva y bueno, corta los ejes en los puntos, que no lo voy a mencionar porque en realidad es irrelevante. Nos dan el foco acá y nos dicen que el foco es, ¿cuánto dice? Menos 2, 3. Y entonces, ¿para qué nos dan esta de aquí? Esta recta, nos dicen que ahí está el vértice, ¿no? Vamos a suponer el vértice y como la parábola es horizontal, el vértice más o menos está a la misma distancia, ¿no? Vamos a trazar mejor una línea y lo vamos a hacer de forma puntida, ¿no? De este modo, a ver, de este modo, por aquí debe estar el... Vamos a ponerlo un poquito más acá y la recta lo vamos a mover un poco más. Porque en el fondo no queremos ser tan exactos con la gráfica. Más o menos ahí. Entonces a esta distancia más o menos, encontramos aquí está el vértice de la parábola que lo vamos a encontrar. Como es una parábola horizontal, quiere decir que más o menos va a dibujarse así y se va a dibujar hacia arriba, ¿no? De forma de parábola, es un poco difícil hacerlo con esto, ¿no? Más o menos hacia arriba. De ese modo y se va abriendo la parábola, ¿no? Ya una parábola de esta manera, que tenemos que recordar que las parábolas, cuando se abren hacia los x negativos, es y menos k, ¿de acuerdo? Y menos k al cuadrado menos 4p y x menos h. El alumno pregunta quién es x, quién es k, quién es h, quién es p. Primero, el p en realidad es esta distancia, ¿no? Esta distancia es el p. El x y el h y el k justamente son los que queremos aquí, ¿no? Acá está el h y aquí está el k. Entonces tenemos tres elementos que no conocemos. Pero como está en forma horizontal, ¿qué es lo que se mantiene aquí constante? Eso es lo que yo quiero que te des cuenta. Lo que se mantiene constante aquí tanto para el foco como para el vértice es la altura. Esta altura es 3, ¿sí o no? Ya, entonces el K va a ser 3. Y ahora el alumno dice, ¿cómo encuentro el H? Reemplazo pues aquí. Porque si este punto que es el vértice pertenece a la ecuación de a la recta, entonces debe cumplir su ecuación. Entonces podemos escribir por acá 5 en vez de x, podemos poner h menos 2k menos 4 igual 0, ¿no? Pero el k ya lo conocemos, que hemos dicho que vale 3, ¿no? Aquí es 3 y menos 4 igual a 0. Entonces de aquí es 5h y te va a salir igual a 10 y el h te estaría quedando 2, ¿no? Ah, ya. Entonces el h vale 2. Voy a poner por aquí, el h es 2, el k es 3. Profe, me falta el p. Ya. Entonces, si este punto es el 2, 3, quiere decir que aquí es 12, ¿o no? Para que sea el punto 2, 3. ¿De acuerdo? Ahí. Entonces, el P es fácil porque, mira, este punto de acá, que nos daba el foco, era menos 2, ¿cierto? Menos 2, altura 3, porque este 3 de aquí representa la altura. Lo vamos a poner la altura aquí, ¿no? Esta altura de acá. Pero hay una distancia de 2. Entonces el P es, de aquí para acá hay 2 unidades y de aquí para acá hay 2 más. Quiere decir que el P en realidad tiene ¿cuánto? 4 unidades.
Finalmente, nuestra ecuación quedaría de la siguiente forma, ¿no? Y menos el K es 3 al cuadrado, ¿de acuerdo? Es igual a menos 4, el P ahora vale 4, y acá sería X menos 2, ¿no? Porque el H, perdón, vale 2. Nuestra ecuación de la parábola sería Y menos 3 al cuadrado igual menos 16 por X menos 2. Encontrando la clave, la alternativa B. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, aquí terminamos con nuestra sesión. Agradecerles por su asistencia, por estar aquí, por disfrutar del video. No se olviden seguir a la página, estar atentos a las promociones y a lo que se viene. Y bueno, conmigo será hasta una próxima oportunidad. No te olvides que el curso de geometría, en esencia, muchos le tienen miedo, pero en realidad es el más sencillo a veces de trabajar. El curso de geometría del espacio también es fácil, necesitas de la geometría plana y la geometría analítica, lo único que necesitas saber es dominar un poquito el álgebra. Así que no te desanimes y sigue estudiando. Y postdata, quédate en casa. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.